Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy quiero darte esta palabra hermosísima. El Señor me da esta palabra hace ya varios días, quizá 10, 12 días. Y bueno, fue una palabra que a mí me pudo encantar. Llegaron mis pastores, mis autoridades de visita. Y bueno, el Señor envía esta palabra y muchas veces no sabemos para quién es. Pero cuando tú vives esa palabra dices, era para mí. Y bueno, quiero decirte que esta palabra se encuentra en la carta de Santiago. Y precisamente se encuentra en el capítulo número 1. Te voy a leer del verso 2 al verso 4. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte una cosa. Analizando esta hermosa palabra, encontramos grande enseñanza. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, no en una, en diversas pruebas. Qué fuerte, amados, cuando tenemos que responder a un examen. Cuando íbamos a la escuela, cuando estudiábamos, ¿a quién le gustaba cuando, hoy qué bueno, hermoso, hoy hay examen? Yo creo que era difícil aquella persona que dijera, estoy gozosa porque nos van a aplicar un examen. Sin embargo, sabemos que cuando nosotros estamos resolviendo un examen literal, sabemos que viene un escalón más. Y bueno, una gran victoria. Pero si nosotros lo vemos de una manera espiritual, como está hablando precisamente Santiago, les está diciendo, hermanos míos, gócense cuando ustedes se hallen en diversas pruebas. Porque después de la prueba va a venir un peso de gloria sobre tu vida. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Alguien le ha pedido paciencia al Señor? Porque hay ocasiones en que así nada más de momento se nos sale, oh Señor, dame paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es un fruto del Espíritu. Y bueno, cuando nosotros pedimos al Señor que nos dé paciencia, nos la va a dar. Como cualquier cosa que le pidamos, pero antes vamos a ser probados para que podamos recibir esa bendición. Porque la paciencia es una bendición, es un fruto del Espíritu. Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No somos perfectos. Mientras estemos en la carne vamos a luchar por alcanzar la perfección, como decía Pablo. Sin embargo, luchamos. Cuando el Señor permite que nuestra fe sea probada en el área que más nos duele, amados, porque aquí está hablando en diversas pruebas, tu fe va a ser probada en diversas pruebas. Y muchas ocasiones, cuando somos probados en el área más débil, en el área donde sabemos que más nos va a doler, qué difícil es gozarnos. ¿Quién puede decirle al Señor, Señor, estoy gozosa por esto que estoy pasando? Porque sé que un peso de gloria viene detrás de ese examen que me estás aplicando. Difícil.
muy difícil. Sin embargo, no es que nosotros querramos. Esos varones de Dios hablaban a través del Espíritu Santo. ¿Quién era el que nos estaba dando esta orden? De antemano nosotros sabemos que detrás de esa prueba hay una grande bendición. Yo no sé si tú quieres ser bendecido, entrega esa área débil al Señor. Sí queremos ser bendecidos, pero no queremos pagar el precio. Pasar el desierto. Quiero decirte que todos los personajes en la Biblia, antes de recibir la bendición, fueron probados para saber si estaban capacitados para recibir tremenda bendición. La prueba produce paciencia. Le has pedido al Señor este fruto del Espíritu, que es la paciencia. Pues tu fe tiene que ser sometida a prueba para obtener ese resultado. Mediante la prueba, amados, vamos a obtener ese fruto tan preciado que es la paciencia. Y tienes que ser paciente. Y no tan solamente eso. Debes de tener sumo gozo. En el momento en que tu fe está siendo probada, estás en un examen literal, en medio de tremenda prueba. Siempre les he dicho que cuando nosotros no pasamos una prueba, se va a volver a repetir. Por eso es importante que nos gocemos. Si el Señor me está pidiendo que yo me goce, necesito gozarme. ¿Me está doliendo? Sí, me está doliendo. Mi carne siente y le duele, pero mi espíritu está gozoso. Cuando nos aplican un examen, sabemos que vamos a subir un nivel más alto. Y sobre todo cuando el examen es más difícil en tu vida. Oh, mi Dios, no es que quieras o no, debes estar gozoso. Daniel capítulo 6, verso 7 nos habla de la terrible prueba que pasó Daniel. Y la Biblia no dice que Daniel estaba triste, que Daniel estaba preocupado. Imagínate que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, habían acordado por consejo que el rey promulgara un edicto real. Imagínate nada más que cualquiera en el espacio de 30 días que se acercara a otro Dios que no fuera su rey, que fuera echado al foso de los leones. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Le diríamos al Señor, Señor, voy a orar, pero muy quedito, bajito, para que no se den cuenta que estoy hablando contigo. ¿Esconderías a tu Señor? Porque realmente eso era lo que le estaban diciendo a Daniel. El rey tenía cierta estima a Daniel. Sin embargo, aquellas personas, las autoridades, la artillería pesada, por decirlo de alguna manera, se habían coludido para poder ponerle esta trampa, sin que el rey se diera cuenta, para poder afectar la vida de Daniel. Ellos buscaron la forma. ¿Y qué era lo que iban a hacer? El área que sabían que era algo fuerte para Daniel, el tener que esconderse para hablarle a su Dios. Porque ellos sabían que 3 veces al día oraba Daniel. Dijeron, por ahí vamos a atacarlo. Yo no sé cuál es el área de tu vida por la cual tú sientes que puede ser probado. Daniel fue en esa área. Pero Daniel no se espantó, dice la palabra de Dios. Él no se espantó. Al contrario, cuando supo que se había firmado ese decreto, fue y abrió las ventanas, las puertas y se arrodilló ante su Señor. A él no le importó que su vida iba por medio. Él sabía que lo iban a ver porque aquellos lo iban a vigilar para darse cuenta si él estaba
acercándose a su Señor. Si él estaba fallándole al rey terrenal. Y bueno, inmediatamente cuando ellos se dieron cuenta que Daniel no había obedecido ese decreto, fueron inmediatamente con el rey. Dice la palabra de Dios que el rey no durmió en toda la noche. Él buscaba la manera de abrogar eso. Sin embargo, no podía, porque había sido por la ley de Media y de Persia. Era una ley que no se podía echar abajo. Lo hicieron perfectamente bien. Sin embargo, en quien confiaba Daniel era en un Dios poderoso, maravilloso, que cancela decretos. Cuando no le quedó otra opción al rey más que obedecer, cuando le dijeron, oye, rey, pero acuérdate, está firmada, mira, sellada. Y tú no puedes echar abajo eso. El rey, si se dan cuenta, encomendó a Daniel a su Dios. Le dijo, Daniel, espero que al Dios al que tú sirves te libre de la boca de los leones. Dice la palabra de Dios que el rey no durmió en toda la noche, pensando, y yo me puedo imaginar a ese rey imaginándose a Daniel devorado por los leones. Y no durmió, estuvo preocupado, pensando, se le fue el sueño. Pero al otro día, muy de mañana, se levantó y le habló. Le dijo, Daniel, al Dios al que tú amas, al Dios al que tú sirves, te ha librado de la boca de los leones. Y le dijo, claro que sí, rey, porque él vio que yo soy inocente. Y aún a ti te digo, rey, yo soy inocente. Imagínate nada más qué prueba tan difícil pasó Daniel. Para nosotros, para él no, porque la Biblia no dice que se haya quejado o que haya dicho, oh Dios, te voy a hablar, pero en lo quedito, Señor, permites que yo esconda mi relación que tengo contigo para que yo no vaya a ser devorado por los leones. No, él le creyó a su Dios y él pasó el examen. Fue algo glorioso, algo hermoso. Muchas veces limitamos a Dios cuando sentimos que nos está doliendo, cuando sentimos que las entrañas se nos están desgarrando por la difícil situación que estamos viviendo. Sin embargo, fue algo hermoso. Dice el capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró a la casa con las ventanas abiertas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba las gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, verso 3. Te lo voy a leer. Una palabra preciosa que a mí me puede encantar. Porque muchas veces, amados, dice la bendita palabra de Dios que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien, dice Romanos 5:28. Sin embargo, sé que somos carne y llega un momento en que la carne se duele. Pero fíjense nada más lo que dice la bendita palabra de Dios en Romanos 5, en el capítulo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones, así como vemos ese aguacero tan fuerte, esa tormenta tan fuerte en nuestras vidas. El Señor siempre nos va a dar un paraguas. Nosotros somos plantados como la palmera. Ante las tribulaciones nos doblamos, pero no caemos. Dice el verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Una persona que no tiene esperanza, amados, es una persona que se deja llevar como las olas del mar. Es una persona, yo no sé si sea mala la ilustración, pero cuántas veces no nos hemos encontrado gente que está sometida por el yugo del enemigo, en el alcohol, en la droga, y ya se adaptaron a esa vida. Eso es no tener
esperanza. Nosotros tenemos esperanza, dice la palabra de Dios, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sé que por muy difícil que sea tu situación, por muy difícil lo que tú estés viviendo, siempre el Señor te va a dar la victoria cuando tú le crees. Duele, sí, lloraste, sí, pero nunca renegaste. Yo acabo de pasar una prueba tan fuerte que yo dije, Señor, yo creo que con esta prueba que pasé tan difícil, yo creo que voy a tener que tomar otras decisiones. Satanás sabe qué área tocar de tu vida. Pero cuando el Señor me habla y me dice, esto que tú acabas de pasar es porque viene un peso de gloria a tu vida. No va a haber nada ni nadie que te pare. Continúa, sigue adelante. Este es un año de victorias, de promesas, de victorias, de luchas, sí, pero de victoria. Si tú te sujetas de mi mano, si tú crees en mí, si tú crees en mis promesas, tú vas a salir victorioso en todo, porque yo estoy en ti y yo soy poderoso. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 12. No se sorprendan del fuego de prueba como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Porque a veces decimos, oh, pero ¿por qué? Nunca le digas al Señor por qué. Dile, Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieres dar, Señor? ¿Qué bendición tan grande viene a mi vida, Señor? Que esta prueba tan difícil que pasé, Señor, es porque un peso de gloria viene a mi vida. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Gócense, dice el verso 13, por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria se gocen con alegría. Aleluya. Que no te mueva el que tu carne duela, que te mueva la promesa. Solamente son padecimientos pasajeros. Y gloria a Dios porque somos partícipes de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día en la revelación de su gloria nos vamos a gozar con alegría también. Esa es la esperanza, gloria a Dios. Amados, el Señor me ha dado una bendición tan grande. Doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, porque ellos trajeron esta palabra. El Señor me la da a mí de una manera diferente, pero es la misma palabra. Y bueno, el Señor prepara, antes de una prueba el Señor prepara, y a mí me preparó, antes me preparó porque me dio esta palabra. Y venía a mi mente en el momento en que mi corazón estaba sangrando, venía a mi mente, gózate, gózate. Señor, mi espíritu se goza, pero mi carne está dolida. Diga al débil, fuerte soy, dice la palabra del Señor. Amados, muchas veces creemos que los pastores no pasamos pruebas, sin embargo, constantemente nos están aplicando un examen, porque necesitamos ir ascendiendo, un escaloncito más, un escaloncito más. No somos perfectos, pero luchamos, como decía el apóstol Pablo, para poder alcanzar la perfección. Yo quiero decirte que espero que esta palabra sea de bendición en tu vida. Más adelante vamos a dar testimonio de esto, de lo que hoy les compartí. Nunca olvides Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida.